Detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, detrás de lo aparente, lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. La mente criminal es un misterio. ¿Qué lleva a un ser humano a transgredir las normas establecidas en una sociedad? ¿De dónde surge el impulso para delinquir, para robar, para hacer daño a un inocente sin ninguna razón aparente? Para algunos, el delito es producto de la necesidad. Roban y le dan la espalda a la ley porque no encuentran otro camino para hacerse de recursos, para sacar adelante a los suyos, para sobrevivir. Algunos más violan la ley por enfermedad. Auténticos sociópatas manifiestan su incapacidad para vivir sanamente en sociedad a través del ejercicio, a veces brutal, de una vida que está dedicada al crimen. Pero hay otro tipo de criminales. Son tal vez los más peligrosos. Se trata de delincuentes que actúan simplemente por vanidad, para demostrarse a sí mismos y al mundo una supuesta y malsana superioridad, no solo en comparación con sus víctimas, sino con la sociedad en su conjunto. Es posible suponer que algo así le ocurrió, por ejemplo, a Charles Manson, el mesiánico líder de una banda de asesinos que aterrorizó Los Ángeles a finales de la década de los 60 y que está aquí en Historias Perdidas. A través de sus crímenes, Manson buscaba la posteridad, la morbosa inmortalidad que por las peores razones, por los peores motivos, a veces otorga la sangre derramada injustamente. Pero hubo otros grandes narcisistas criminales, mucho antes de Charles Manson. Quizá el caso más fascinante sea el de dos muchachos de extraordinaria inteligencia y preparación que conmocionaron a la sociedad de Chicago, Illinois, cuando en 1924 trataron, nada más por el gusto de poder presumirlo, de perpetrar el crimen perfecto, solo para encontrarse en una espiral de violencia que terminaría de la peor manera imaginable. Se trata de Nathan Leopold y Richard Loeb. La breve trayectoria criminal de esos dos jóvenes genios convertidos en criminales de la peor calaña representa, sin duda, la cumbre de la vanidad homicida. El año era 1924. Nathan Leopold y Richard Loeb, dos jóvenes estudiantes universitarios, pasaban los días soñando con la posteridad, con la fama, el prestigio. Hijos de dos familias acaudaladas y respetadas en el Chicago de principios de siglo, Leopold y Loeb habían tenido infancias de auténtico privilegio, y no era para menos. Los dos gozaban de cualidades extraordinarias. Leopold en particular había demostrado contar desde muy pequeño con una inteligencia muy superior al promedio. A la edad de 18 años apenas hablaba ya 4 idiomas perfectamente y contemplaba una próspera carrera como abogado. Loeb, por su parte, era reconocido como uno de los estudiantes más notables de la Universidad de Michigan. Ambos representaban, en más de un sentido, lo mejor de la sociedad de Chicago durante la era de la prohibición. Pero Leopold y Loeb, amigos desde la adolescencia, escondían un secreto macabro. Su éxito académico, gran capacidad intelectual y promisorio futuro social y económico simplemente no eran suficiente para el par de muchachos. Ambos querían algo más, demostrar a través de métodos poco convencionales que eran la vanguardia de la sociedad de su tiempo. Los jóvenes comenzaron a cometer algunos robos de poca monta para afinar sus habilidades criminales. Pero no estaban satisfechos. Leopold y Loeb querían algo grande, algo histórico, algo que pusiera a prueba no solo su intelecto, sino su astucia. Fue así como idearon lo que ambos llamaron el crimen perfecto, un asesinato de alto perfil que les permitiría jugar no solo con la opinión pública, sino con las autoridades locales tan cuestionadas en aquel entonces. Tras casi un año de cuidadosa planeación, Leopold y Loeb finalmente acordaron que la víctima sería un inocente muchacho de apenas 14 años de edad llamado Bobby Franks, vecino e incluso familiar de Loeb. Leopold y Loeb comenzaron a llevar a cabo su plan para perpetrar el crimen perfecto al mediodía del miércoles 21 de mayo de 1924. Lo tenían claro. Secuestrarían a Bobby Franks, el adolescente de 14 años de edad, hijo de una familia adinerada. Lo matarían,
se desharían del cuerpo en una zona desierta, pedirían rescate, lo cobrarían y se dedicarían a burlarse de los intentos fútiles de las autoridades para tratar de encontrar a los responsables de la fechoría. Estaban convencidos de que su proyecto criminal estaba diseñado a la perfección. La muerte de Bobby Franks pasaría a la historia como un crimen sin resolver, obra de algún genio en el arte delincuencial. Aquella tarde, Leopold y Loeb se acercaron al pequeño Franks mientras caminaba rumbo a su casa tras un día de labores escolares. Franks seguramente reconoció a Loeb, su vecino, y se metió al auto donde perdería la vida. Después, Leopold y Loeb se dirigieron a una zona alrededor del lago Wolf, un lugar que Leopold conocía bien dada su afición por la ornitología, la observación de aves en estado silvestre. Ahí, en el alcantarillado, junto al lago, los dos criminales aventaron el cuerpo del desdichado Bobby Franks. Después, llamaron a los padres del muchacho para avisarles que su hijo había sido secuestrado y enviaron por correo prioritario una nota de rescate donde le explicaban a la familia Franks los pasos a seguir. Ya en casa de uno de ellos, quemaron parte de su ropa, que había quedado ensangrentada, y dedicaron el resto de la noche a jugar cartas. Pensaban que todo saldría de acuerdo a lo planeado. Ambos jóvenes asesinos creían haber evitado cualquier error. Lo suyo, pensaban, era una atrocidad que estaba blindada por todos lados. Estaban, por supuesto, muy equivocados. De hecho, prácticamente todo el proyecto criminal de Leopold y Loeb se vendría abajo como un castillo de naipes. La implosión del plan detrás del rapto y muerte de Bobby Franks comenzaría con el descubrimiento del cuerpo del muchacho apenas unas horas después del crimen. Con la muerte confirmada, aquello se convirtió en una búsqueda frenética. Leopold y Loeb estaban seguros de haber dispuesto de cualquier rastro, incluso limpiando cuidadosamente el auto rentado en el que habían matado a Franks. Pero no contaban con el azar, la suerte, que no estaría de su lado mucho tiempo. Por la mañana, alrededor del lugar donde habían hallado el cuerpo inerte de Bobby Franks, la policía descubriría un vestigio de evidencia que los llevaría de inmediato hasta la puerta de Nathan Leopold. Al principio de la investigación, la policía encargada del caso del rapto y asesinato de Bobby Franks contaba solo con 2 piezas de evidencia: la carta de rescate escrita a máquina y un objeto más, que demostraría ser crucial. Los agentes habían encontrado un par de lentes circulares con características muy peculiares en la escena del crimen. Como las gafas eran claramente para adultos, la autoridad concluyó que podían pertenecer, evidentemente, al asesino de Bobby Franks. Los lentes eran comunes y corrientes salvo por un peculiar mecanismo en las bisagras. La policía encontró el registro de venta de este tipo de anteojos en Chicago y descubrió que solo 3 pares se habían vendido en los últimos tiempos. Uno de ellos era de Nathan Leopold. Cuando la policía se presentó en casa del joven Leopold, la sorpresa del asesino debió ser enorme. Seguramente se preguntó cómo era posible que la policía hubiera dado con él en tan poco tiempo. El asombro debe haberse convertido en molestia cuando la policía le informó del hallazgo de los lentes. Nathan Leopold, el supuesto genio, había cometido un error del que se reiría incluso un principiante. Había dejado caer sus lentes en la escena misma del crimen. Aún así, aquel no fue el punto de inflexión definitivo del caso. Astuto, Leopold aceptó que las gafas eran suyas, pero sugirió a las autoridades que quizá las había perdido tiempo atrás, durante una de sus expediciones a la zona. Era, dijo, solo una coincidencia. Pero la suerte de Leopold y su cómplice se terminaría muy rápidamente. Los asesinos habían cometido otro error garrafal. Durante los primeros interrogatorios, habían asegurado contar con una coartada. Habían salido por la tarde con el auto de Leopold. Para su desgracia, el chofer de Nathan Leopold no tardó en explicarle a la policía que el auto en cuestión había estado en reparación el día del incidente. Aquella sería la mentira definitiva. Los 2 jóvenes criminales fueron interrogados por separado. Loeb fue el primero en confesar. Leopold lo hizo al poco tiempo. Los 2, sin embargo, trataron de culpar al otro del acto mismo del asesinato de Bobby Franks. Tras las confesiones de los 2 criminales, la Fiscalía de Chicago estableció un calendario para el juicio. Parecía que aquello sería el final del escándalo sangriento de Leopold y Loeb. Pero el proceso judicial sería un espectáculo aparte, quizá la primera gran muestra del poder no solo de la celebridad,
sino del dinero en la búsqueda de la justicia. El juicio de Leopold y Loeb cautivó a un país entero. Después de la confesión de los jóvenes asesinos, las familias de ambos muchachos se dieron cuenta de que sería prácticamente imposible evitar que fueran a dar a la cárcel y enfocaron sus baterías en tratar de salvarles la vida. Para ello, la familia de Loeb consiguió los servicios del famoso abogado Clarence Darrow, quizá el penalista más célebre de su tiempo, especializado precisamente en evitar la horca a sus clientes. Darrow convenció a los muchachos de que se declararan culpables. Al hacerlo, garantizó que, dadas las leyes de aquel entonces, el juicio se llevaría a cabo frente a un juez y no frente a un jurado. Darrow calculaba que, dado el alto perfil del caso, un jurado probablemente condenaría a muerte a sus defendidos, mientras que un juez podría resultar más fácil de convencer. Al final, tuvo razón. Darrow pintó a Leopold y Loeb como dos muchachos confundidos que en el fondo actuaron de manera impulsiva y febril. El juez envió a los dos jóvenes a la cárcel de por vida. Richard Loeb encontraría un desenlace salvaje para su vida apenas unos años más tarde, cuando otro preso lo atacó a navajazos en una regadera. Herido más de 50 veces, Loeb se desangró. Nathan Leopold corrió mejor suerte. En 1958, después de más de 3 décadas en prisión, obtuvo su libertad. Un año después, en 1959, apenas unos meses después de que Leopold saliera de prisión, el doctor Richard Fleischer llevó a la pantalla su famosa cinta Compulsion, basada en los hechos de aquel fatídico día a principios de 1924. Leopold trató de impedir su exhibición, pero fracasó rotundamente. Perseguido por la prensa, decidió mudarse a Puerto Rico, donde escribió sus memorias y contrajo matrimonio. En su libro, Leopold recordaba a su cómplice Loeb como su mejor amigo y a la vez su enemigo más grande. Mi amistad con él me costó la vida misma, escribió. Nathan Leopold disfrutó de la libertad solo 13 años más. Murió en 1971 de un ataque cardíaco, su nombre manchado para siempre con la sangre de un niño inocente. Esto fue Historias Perdidas, escrito y narrado por León Krause, editado por Guillermo Espinosa y Jorge Farías, producido en Clio por Daniel Krause.